vamos a dar inicio a esta conferencia que tiene como título Evolución de los seres vivos. Este tema es muy importante porque, sin duda alguna, se relaciona mucho con el siguiente tema que vamos a ver, que es cáncer, ¿sí? Entonces, la evolución de los seres vivos es fundamental en nuestra etapa, o más bien dentro de las materias de biología y el estudio como tal. Como sabemos, el planeta Tierra ha sufrido diversas, pues, ha sufrido muchos cambios, tanto estructurales como geográficos, desde que se creó, que se hizo lo que nosotros conocemos o conocimos durante nuestras clases como Pangea, y que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en distintas eras que se han presentado estos cambios, desde que se dio lo de Gondwana, la isla de Laurasia, hasta formarse y quedarse el planeta como está en la actualidad. Sin embargo, el planeta constantemente, toda la geografía está cambiando, ¿sí? Y a eso en parte se le atribuye como un proceso evolutivo. Desde ahí podemos observar que la evolución está presente. Sabemos que hace 4.6 millones de años, sí, fue la creación de la Tierra, y en parte se han dado diferentes procesos evolutivos hasta llevarnos a nosotros actualmente, como la creación de diferentes organismos que antes eran organismos unicelulares, ¿sí? Y después poco a poco fueron siendo organismos pluricelulares, organismos más complejos como los dinosaurios, hasta llegar hacia nosotros, que nosotros somos ya otro ser, un organismo vivo también muy complejo, que con muchas células especializadas, ¿sí? Todo esto es un paso evolutivo desde la creación de la Tierra hasta nosotros, y que en constante en el tiempo constante nosotros también estamos cambiando, estamos evolucionando sin darnos cuenta o percatándonos de lo que el entorno se está convirtiendo. Más o menos se estima que las primeras células aparecieron aquí ya después de que se dio la creación, la formación de la Tierra, que fue hace 4.6 millones de años, antes de los 3.5, más o menos aquí fueron donde se crearon las primeras células. Pero, ¿cuáles eran esas células? Bueno, las primeras células fueron bacterias, organismos unicelulares. A este grupo se le conoce como procariota. Hay dos grupos de células, están las procariotas y las eucariotas, y en esta imagen podemos observar cuáles son las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Saber que las células eucariotas son células más complejas. Podemos ver que este tipo de células ya cuenta con mitocondrias, ¿sí? Y anteriormente la célula procariota pues nada más contaba con un flagelo, un nucleoide. Ese nucleoide estaba disperso por todo lo que era parte de lo que era antes el citosol, citoplasma. Sí, una pared celular sí ya la tenía, pero hay varias teorías acerca de esta creación de este tipo de célula y de este otro tipo de célula. Una de las teorías, que voy a adelantarme un poco ya que estamos viendo esta parte de las células, es que las células eucariotas es la combinación, ¿sí?, de un montonal de células que se empezaron a unir, a juntarse para dar origen después, hacer una simbiosis entre ellas y dar origen a cada uno de estos organelos de la célula que cumplen, como sabemos, una función específica. Todo empieza aquí, desde la célula procariota, ¿sí? Y a través de los años se va dando este paso evolutivo hasta llegar a la célula eucariota.
Aquí en esta célula eucariota podemos ver que ya se derivan todo lo que son los reinos animales, ¿sí? También las plantas, aquí entran los hongos. Bueno, aquí podemos observar un árbol filogenético de lo que abarca los reinos en las células eucariotas. Están las células animales, están los hongos, están las plantas, están los prototistas, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, abarcan son los nidarios. Aquí el grupo Monera, ¿sí? Que abarca también como pequeños, las diatomeas, algunos protozoarios que podemos encontrar ahí en el mar. Pero antes de seguir con la plática, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la vamos a contestar al final de esta charla. Bueno, todos los animales, y todos más bien los seres vivos, emprendemos de un ancestro común. Ese es otro árbol filogenético. Nosotros en evolución y en una materia que llevamos en la licenciatura que se llama Animalia, aprendemos a hacer estos árboles filogenéticos, donde nos van a ir diciendo dónde empezaron a aparecer o de dónde sale cada ser, cada individuo. Como les decía, primero aquí están las bacterias, después se dan las células eucariotas, ¿sí? En este punto aparecen en este caso los árboles, bueno, los pinos, los gimnospermas. Después hay otro movimiento que sacude la tierra muy importante porque se da la creación, en este caso, de seres como las medusas, los peces. Empieza a aparecer antes de los peces aquí el esqueleto óseo. Las medusas, ojo, no tienen esqueletos, son animales gelatinosos, ni siquiera cartilaginosos, pero son los precursores a todo lo demás de los seres vivos. ¿Por qué? Porque a partir no quiere decir que de una medusa salga un pez, no, sino que a partir de ese punto evolutivo en que se crearon las medusas, sí, que son nidarios, del grupo nidario, empezaron ya a aparecer lo que eran los primeros ojos. Las medusas tienen unos ropalios, se le llaman, que son como unos ojos, pero no son ojos en sí, son ojos ficticios que le permiten nada más estar captando en parte, bueno, de estar censando, ¿sí? Aparte, nosotros, por ejemplo, o los peces ya tienen como pues un sistema nervioso un poquito más especializado. Bueno, las medusas dan el precursor a eso en la evolución. ¿Por qué? Porque ellas tienen una red nerviosa conocida como plexos, ¿sí? Esta red nerviosa, a mí se me hacen unos animales súper inteligentes, porque a pesar de tener carencia de compuestos o de órganos más complejos, ¿sí? Aún así, digo, ya van muchísimos miles de años y aquí siguen las medusas, ¿sí? Entonces, antes todas las células en ese punto eran células ciliadas, ¿sí? Que nada más tenían un movimiento rotatorio, por lo general, no iban adelante ni hacia atrás, no eran bilaterales, hasta después que ocurre no se le puede decir mutación, pero sí otro paso evolutivo y ya aparece el esqueleto óseo, los peces, y aún así después aparecen, por ejemplo, los pulmones más especializados que agarran aire, por ejemplo, y ya empiezan a aparecer los anfibios, después las aves, y así hasta llegar a los mamíferos. Básicamente, lo que es la evolución es el conjunto de cambios, viendo todo este árbol filogenético, son los cambios en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de las generaciones. Hay un dicho que que se utiliza mucho en la genética, y más las personas que estudian la genética mendeliana, que dice:
Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Los fenotipos son los caracteres que vamos a ver físicos, o sea, lo que tú puedes darte cuenta, ¿no? Pues que fulanita tiene el cabello güero, tiene los ojos azules, pero ¿cuáles son los genes? ¿Sí? Eso nada más, ¿cuáles son los genotipos? Bueno, son los genes, los alelos que están expresando eso, pero muchas veces se expresan unas cosas y se presentan otras, ¿sí? Por eso es el dicho de fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Bueno, regresando un poco hacia lo que son las explicaciones del origen de la vida o posibles teorías, hay tres momentos del origen de la vida que se intentaron explicar en su momento. Tenemos el creacionismo, que se impuso durante mucho tiempo, en donde un dios o varios dioses dieron origen a todo lo existente. La Iglesia Católica y otras religiones han optado esta parte de la explicación del origen de la vida, que es el creacionismo. Sin embargo, hay otras dos explicaciones que también se han adaptado hoy en día, que es la generación espontánea, ¿sí? Aquí, bueno, hay que reconocer que los griegos eran unas personas, bueno, en la antigua Grecia, que no eran griegos en esa época, pero ahí estas personas se les dedicaban a estar estudiando constantemente, a hacerse preguntas, había muchos filósofos, entonces ellos ahí decían que los seres vivos podían surgir a partir de lodo, agua, carne en descomposición y otros elementos que existían o que existieron previamente a ellos mismos o a otros organismos. Fue a partir del siglo XVII con Francesco Redi que junto con los trabajos de Louis Pasteur empezaron a demostrar que era muy imposible generar este tipo de teoría, que es la generación espontánea, ¿sí? Ellos se fijaban mucho y más bien estaban impuestos a que debía existir un organismo precursor para la formación de nosotros mismos, del actual, ¿sí? Entonces ellos decían, no se puede dar de la nada lo que es las células eucariotas, organismos más complejos, porque recordemos, un conjunto de células forman tejidos, un conjunto de tejidos forman un órgano y un conjunto de órganos forman sistemas, ¿sí? Y así se va la cadenita. Entonces ellos decían, no, esto no se puede. Pero aún así se mantiene en parte esta posible teoría. Hay algunos que dicen que sí. Otro es el origen cósmico o lo que es comúnmente conocido como la panspermia. Aquí esta teoría se dio por Svante Arrhenius en 1908, donde él explicaba que posiblemente algo del espacio, sí, o que estuvo viajando por mundos, llegó al planeta Tierra, llegó un cometa, llegaron varios meteoritos, y todo este material, más el material que ya estaba dentro, fue lo que dio origen a la vida. Bueno, la teoría actual se basa en tres puntos importantes, ¿sí? Y básicamente para aceptar esta teoría se debe de comprobar experimentalmente cada uno de estos pasos, que es demostrar el origen de los precursores orgánicos. Aquí había, bueno, ¿qué tenía la atmósfera primitiva? ¿De qué estaba compuesta? Hay que reconocer que la ausencia en este momento había ausencia de oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno, recordemos que lo que había en ese momento era un oxidante que destruía la materia orgánica, por lo tanto era muy difícil que se diera la vida. Otro era el origen de las biomoléculas, que desde ahí empezaron a surgir estas pequeñas biomoléculas, las proteínas empezaron a unir, los aminoácidos se empezaron a unir para hacer proteínas y así. Aquí abarca lo que es parte de la teoría del origen de la vida de Oparin, no sé si lo hayan leído anteriormente, y aquí explicaba que todos los componentes atmosféricos disueltos en el agua, junto con la radiación UV, las tormentas eléctricas, toda la actividad volcánica, dieron o dan origen a lo que es esta primera molécula que va a dar después origen a la vida.
Y pues la teoría que les acababa de comentar, que era el origen de la organización celular, ¿sí? Aquí en este punto se consideraba que las primeras células utilizaban el ARN como material genético. El ARN es el ácido ribonucleico, ¿sí? Pero después de ese ARN se desencadenó y se hizo la doble hélice del ADN. Es lo que se creía en este tipo de teoría, ¿sí? Este ARN daba pauta, según esta teoría, a que se iban a formar macromoléculas con características hidrofóbicas. Ya después podemos en otra charla platicar acerca de las características del ADN y del ARN. Bueno, otras teorías evolucionistas que también están muy en pauta es, por ejemplo, no sé si llegaron a leer acerca de lo de las jirafas. Hay una teoría que se le conoce como lamarquismo, por decirlo así, y es que este científico, Jean-Baptiste de Monnet, lo que hacía, o más bien él estableció que los seres vivos tienen un principio heredable a los descendientes en base a las necesidades. Y este cuate pone aquí el ejemplo de estas jirafas. Por ejemplo, las jirafas pues necesitan comer y su comida está en la copa de los árboles, ¿sí? Pero estas jirafas eran más pequeñas, entonces a través de los años, el estarse estirando constantemente, estar estirando el cuello, le dio pauta a que se expresaran genes, aunque él no hablaba de genes en su momento, porque todavía no aparecía la genética, pero hablaba acerca de eso, de que pues algo hacía que esta necesidad de alcanzar la comida de la copa de los árboles diera pauta al crecimiento de este cuello largo de las jirafas, porque normalmente su comida está en la copa. Así sus descendientes iban a nacer con los cuellos largos de las jirafas. Charles Darwin, que es otro científico muy, muy famoso por escribir el origen de las especies y por lo que está pasando ahorita del coronavirus, que hablan acerca de la selección natural, pero no tienen idea de qué significa la selección natural. Bueno, se le conoce como esta teoría la época del darwinismo. Darwin y Alfred Wallace, que era un compañero suyo, muy, muy amigos, establecieron la teoría de la evolución por la selección natural. ¿Qué abarca aquí? Bueno, abarcaba Darwin en esta teoría que los pequeños animales, por ejemplo, las jirafas que están aquí, morían de hambre, ¿sí? Por no ser altas ni tener el cuello suficientemente largo, ¿sí? De tal manera que dejaba al final solamente aquellas jirafas que tenían esa capacidad de ser muy altas y de tener el cuello largo. O sea, el más débil se pierde. Y ahorita hay otra, bueno, no ahorita, pero hay otra teoría que es el neodarwinismo. Esta teoría actual también se le denomina como teoría sintética. Aquí explica la evolución a partir de nuevos conocimientos aportados por lo que es otras ciencias, otras áreas de la ciencia, como la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética. Se basa en hechos, en mecanismos que sucedieron junto con la bioquímica y la paleontología y la historia. ¿Sí? Básicamente aquí se estudia, se hacen pruebas de cuánto es la edad de la cosa que se vaya a estudiar, por darle un nombre, y así. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que nos marca que son parte de la evidencia evolutiva? Bueno, las pruebas que vamos a usar para saber si son parte de la evidencia evolutiva, vamos a utilizar actualmente lo que es la paleontología, la biogeografía, se utiliza la anatomía, claro, la embriología y la biología molecular. Aquí les tengo un ejemplo de cómo, por ejemplo, las gallinas o los gallos, las aves, son parientes de los dinosaurios.
Y ustedes van a decir, ay, pues ¿por qué son parientes? Bueno, si podemos observar a través de los años, o sea, y de las especies, siguen manteniendo algunas características evolutivas en su anatomía, ¿sí? Que van a dar origen a la misma, van a dar más bien pauta a la que cumple la misma función de lo que normalmente era aquí el punto de origen. Por ejemplo, ¿cuál es lo común entre las aves y los dinosaurios? Aquí en este punto lo común que tienen básicamente es las patas. ¿Por qué? Las patas escamadas, ¿sí? Comparten este origen desde los dinosaurios. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo no son dinosaurios las aves, pero sí son parte de esta evolución que se presentó, sí, que se presentó ahorita, que vemos un ave así, o hay aves más grandes, pero que la traen desde lo que se dio origen a los dinosaurios. Y así nos podemos ir buscándole constantemente. Bueno, ¿cómo se da esta evolución o por qué se da? Bueno, hay diferentes procesos para que se dé pauta a este tipo de evolución. A lo mejor en algún punto estaban igual, éramos todos iguales, pero hubo algo que hizo o que detonara que dejáramos de ser iguales, que empezáramos a cambiar. ¿Y qué es? Bueno, se le conoce como especiación. La especiación es el proceso por el cual en un grupo de organismos se diferencian de otros por causas adaptativas que en algún tiempo se vieron separadas. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se da esta especiación. Aquí vemos que hay un grupo en común, iguales, todos iguales. ¿Qué son? Bueno, pongámosle que son roedores, ¿sí? Silvestres. ¿Qué pasa aquí? Bueno, llegan las lluvias o hay un terremoto o llega algún cambio y los separa. A la larga, ¿sí? Estos van a cambiar. A la larga, estos también van a cambiar. Pero va a llegar en algún momento, en algún punto, en que puede o no que estos y estos se expresen fenotipos iguales, pero que genéticamente sean diferentes. O al revés, que expresen fenotipos diferentes, pero que genéticamente sean iguales, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas que provocan que estos individuos, ¿sí? Se separen y lleguen a ser diferentes, ya sea fenotípica o genotípicamente? Bueno, la creación de nuevas islas, que es algo que pasa actualmente. De la nada se crea una isla y bueno, ahí una isla resort o algo, dándoles un ejemplo actualmente, y llevan animales. Esos animales en algún futuro también van a cambiar fenotípica o genotípicamente. Esa es una. La formación de una montaña, ¿sí? A lo mejor en ese caso no es del río, sino que se da un temblor y se crean, o chocan las capas y se crea una montaña. El aumento caudal de un río, como se los había explicado, cambios en la alimentación. Esto es muy importante porque tómenlo en cuenta, lo vamos a ver más adelante, es muy importante de cambio de hábitos en la alimentación. También el cambio diurno o nocturno o viceversa de estos animales que de la nada digo, yo voy a dormir en el día y voy a salir a comer en la noche. Y los otros, no, nosotros vamos a salir a comer en el día y dormir en la noche, cosas así. Bueno, hay dos tipos de formas de evolución, como les mencionaba, según la diversificación de los organismos. Ya vimos qué es lo que causa que haya mucha diversidad o cambios evolutivos entre los organismos. Pudieron haber sido roedores en el ejemplo de roedores silvestres, pero a lo mejor también eran los humanos. Eso no lo sabemos todavía con certeza. Hay muchos estudios que dan pauta a que sí. Está la evolución convergente. ¿Cuál es esta evolución convergente? Ustedes creerían, ¿sí?,
por ejemplo, los delfines y los tiburones no es lo mismo, no son del mismo grupo, ¿sí? Ni tampoco este escarabajo de mar, pero realmente lo que los une a estos tres es una forma hidrodinámica. Ese se llama convergencia adaptativa, ¿sí? Evolución convergente. Y aquí dice, se produce cuando los organismos ocupan ambientes parecidos, por lo que tienden a tener grandes semejanzas en sus formas, aunque no sean especies parentadas. Ahí me confundí, una disculpa. Hay la otra tipo de evolución es la evolución divergente. ¿Ustedes creerían que los murciélagos son mamíferos y que tienen algo en común con nosotros? Bueno, es muy difícil creerlo, pero sí. Los murciélagos comparten muchas características similares hacia nosotros, pero no comparten mucho hacia las aves, o sea, no son aves, son mamíferos, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, se produce un cambio en la evolución divergente cuando una población queda aislada del resto de las especies y como resultado de adaptaciones diferentes. Se producen formas distintas, pero manteniendo las estructuras del tipo original, ¿sí? Mi brazo, si nosotros lo comparamos con el ala de los quirópteros, o sea, de los murciélagos, va a tener muchas similitudes igual, nada más que yo no tengo aquí las ventosas de las alas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo los cetáceos, ¿sí? Los insectívoros primitivos, los primates, los caballos, los elefantes, los ratones, comparten muchas similitudes. ¿Por qué? Porque son mamíferos. Y bueno, ¿dónde quedamos nosotros? Hace 4 millones de años, aproximadamente, hace 4.6 millones de años, se dio el origen de la Tierra. Hace 3.5 millones de años más o menos, hasta hace, ¿qué será? Hace 1 millones de años estaba el Australopithecus. Este es el precursor de lo que nosotros estamos actualmente. Después apareció del Australopithecus el Homo habilis, después el Homo erectus, el Homo sapiens y tenemos al Homo sapiens sapiens, lo que es actualmente. ¿Cuál es lo que causó que hubiera diferencias en cada uno? Más y nada menos la alimentación. La alimentación fue lo que empezó a dar cambio principalmente en algunas características físicas, ergonómicas y de lo que es el Homo, ¿sí? Por ejemplo, a partir del Homo erectus, la dieta cambió. Los Homo erectus se dieron cuenta de que ellos podían comer, aparte de semillas, también un poco de carne, ¿sí? Empezaron a hacer experimentos con las carnes y empezaron a llevar parte de lo que es la dieta paleolítica. Esta dieta paleolítica se trata de una dieta que actualmente se utiliza mucho, hay personas que la utilizan mucho, que es la dieta todo asado, todo al vapor, todo crudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, las carnes las asaban, ¿sí? Al fuego. Y se daban cuenta que las verduras, los vegetales, los podían consumir también asados o al vapor, perdón, o también los podían comer crudos. Que esto al final empezó a generar expresión de genes en su interior más bien. ¿Cómo que? Bueno, la expresión de diferentes enzimas, ¿sí? Se hace un cambio en lo que es el aparato digestivo, las proteínas a nivel cerebro, los aminoácidos, empiezas a asimilar más aminoácidos, te empiezas a nutrirte mejor, empieza a haber ya un punto de conciencia, aunque el tema de la conciencia lo podemos dejar para otra charla, también da pauta a que este ser se pone a pensar, emprende a ser un ser pensante después, ¿sí? Todo esto
compañeros, es básicamente evolución, ¿sí? Y bueno, regresando a la pregunta, ¿qué era primero, el huevo o la gallina? Bueno, los huevos aparecieron aquí y las aves, las gallinas, aparecieron acá. Con esto cerramos esta charla de evolución de los seres vivos, donde les comento que fue primero el huevo o la gallina y fue el huevo. Aquí aparecieron el grupo de los amniotas, ¿sí? Y los amniotas son los que dieron origen al huevo. Vamos a continuar con la plática de cáncer celular. ¿Qué es el cáncer para empezar? Bueno, muchas personas se asustan al saber acerca del cáncer. El cáncer básicamente es una enfermedad en que las células anómalas se empiezan a dividir sin control y destruyen los tejidos corporales, ¿sí? ¿Cómo se da o por qué o a qué se debe? Bueno, casi todos los casos de cáncer se debe a una acumulación de mutaciones o la activación de otras células anormales o de genes que controlan lo que es el crecimiento y la mitosis celular. Recordemos que las células tienen un proceso de división y a veces el ADN no se logra replicar bien, no se logra dividir bien. Entonces, la célula automáticamente detecta este error y lo que hace es inducir un proceso que se le llama apoptosis. Este proceso conocido como apoptosis es muerte celular programada. Este proceso es para autocuidarse la célula, o más bien cuidar el organismo, de que no haya daños o que haya células no aptas para el organismo. A veces se le cuatrapean las patas a las células, por decirlo de alguna manera, y lo que sucede es que pasa el error, le dice, está bien, te lo voy a pasar, y sigue dividiéndose con esos errores, que a la vez ese conjunto o esa acumulación consecutiva de estos errores y mutaciones, pasa esto. Muy bien, estos genes anormales se le conoce como oncogenes. Actualmente se sabe que hay hasta 100 tipos distintos de oncogenes. Estos oncogenes, como podemos ver aquí, se activan, ¿sí?, por alguna mutación. Después vamos a hablar cuáles son los indicios que logran activar este tipo de oncogenes. Esta célula queda como anormal, ¿sí? Después cambia su fisiología, su fisionomía, su anatomía celular, como podemos ver aquí. Se crea un tumor y luego esta célula se empieza a dividir, ¿sí?, con estos errores. Entonces tenemos como resultado un crecimiento y una división descontrolada de este tipo de células. ¿Cuál es la contraparte de estos oncogenes? Bueno, los protooncogenes. Los protooncogenes son genes que están constantemente controlando la síntesis proteica y están apagando, ¿sí?, el que se dé esta anomalía celular, ¿sí? Mantiene una fisionomía, una anatomía de la célula normal, se da una división normal y un crecimiento normal. ¿Logran ver la diferencia? Bueno, ¿qué es lo que realmente causa esta activación de estos oncogenes? No es nada más que de la nada se activen. Bueno, rompimiento del ADN. Aquí es la primera. Otra es la radiación UV. ¿Cuál es la radiación UV? Bueno, el sol. El sol es un tipo. Estar con la radiación UV, o sea, la tele, las pantallas, por darlo en un constante tiempo muy prolongado. El estrés,
quieran o no, el estrés también causa, el estrés es un factor muy importante del por qué causa este tipo de anomalías en la célula. Y bueno, los oncogenes. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto activan diferentes vías de señalización en las células, ¿sí? Como por ejemplo, activan la expresión de una proteína que se conoce como P53. Hay diferentes maneras de expresar o de que se haga esta célula cancerosa. P53, si lo activan, bueno, P53 es un regulador con otra proteína. ¿Para qué? Es un regulador para mandar automáticamente el fragmento o la célula a apoptosis. Aquí podemos ver, ¿sí? O un arresto del crecimiento, que la célula no se siga dividiendo, pero aquí ocurre que a veces P53 no está activado, entonces P53 no tiene el control de que se dé bien lo que es esta transcripción, el crecimiento celular. Entonces, ¿qué pasa? Si no se activan todas estas vías de señalización en la transcripción, bueno, empieza a haber daños celulares más consecuentes y da origen a lo que es la célula tumoral. Bueno, ahora dicen, una pregunta que normalmente se hacen es, ¿todas las células se vuelven cancerígenas o si ya nada más o solo una célula y con eso ya me dio cáncer o algo? No. Constantemente, todo el tiempo puede haber células anormales de nuestro cuerpo. Para eso nosotros necesitamos estar bien a nivel con el sistema inmune, ¿sí? Para estar regulando el control de estas células anómalas, ¿sí? Como que, bueno, el sistema inmune tiene como unos policías, ¿sí? Estos policías, este tipo de células que son los linfocitos T, le dicen, a ver, fulanito, a la célula, tú, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes esa apariencia? Y la empiezan a revisar. Si la célula no cumple con una serie de características, bueno, la degradan. Llega un macrófago, una célula grande y se la come. O le inducen apoptosis. La apoptosis es lo que normalmente sucede cuando ya no puede haber reparación del DNA para que realmente esta célula cambie, ¿sí? Entonces, aquí hay yo puse 3 ejemplos, ¿no? La mayoría de las células mutadas tienen una capacidad de supervivencia menor que las células normales y simplemente mueren. Otro es que solo algunas de las células mutadas que sobreviven son cancerosas. Incluso la mayoría de las células mutadas tienen controles de retroalimentación normales que impiden su crecimiento excesivo, era lo que les comentaba. Las células que son potencialmente cancerosas se destruyen. A menudo el sistema inmune las destruye antes de que crezcan y se desarrollen. Se necesita la presencia de varios oncogenes activados para provocar cáncer. Un gran número de cánceres son el resultado de un suceso desafortunado por un posible exceso de mutaciones no reparables a tiempo. Eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Si ya hay un cáncer o algo, es porque ya hubo una serie de mutaciones acumuladas que ya el cuerpo no pudo controlar, ¿sí? Y eso también se le atribuye mucho a estrés. El estrés disminuye el sistema inmune y eso hace que tampoco esté todas las vías reguladas en nuestro cuerpo. Y bueno, ¿qué es lo que aumenta el número de mutaciones en nuestras células? Lo que aumenta era lo que habíamos comentado, las radiaciones ionizantes, rayos X, gamma,
UV, radioactivas, sustancias químicas, por ejemplo, los pesticidas, los insecticidas. Hoy en día está muy común estar consumiendo alimentos con alta cantidad de insecticidas y pesticidas, ¿sí? Puede ser el contenido de hasta los cigarrillos, el exceso de alcohol a la larga, consumir más de 80 mililitros al día de alcohol, ¿sí? Puede todos los días, puede ocasionar cáncer hepático, irritantes físicos, la herencia, hasta el virus. Hasta algún virus puede detonar, ¿sí? Entonces, el estrés, como les mencionaba aquí, causa daño, ¿sí? Activación de oncogenes, activación del estrés oxidativo, se estresa el metabolismo, un choque en el corazón, hace que P53 responda, ¿sí? ¿Cómo responde? Por la fosforilación. ¿Y qué pasa? Bueno, puede activar diferentes vías para poder contrarrestar esto, pero llega un punto en que si nosotros estamos constantemente aquí, no se pueda salir. Bueno, ¿cuál es la diferencia de una célula cancerosa a una célula normal? Las células cancerosas, como podemos ver aquí, no respetan los límites habituales del crecimiento celular, ¿sí? Entre ellas son menos adhesivas, no se pueden pegar con facilidad para dar esa comunicación de célula y célula, ¿sí? Por lo tanto, tienden a dispersarse por todos los tejidos, pueden entrar al torrente sanguíneo, se pueden transportar a donde ellas quieran, ¿sí? Y el problema de estas células es que pueden dar pauta al crecimiento de vasos sanguíneos y ellas mismas estarse alimentándose. A la larga, esto lo que provoca, es que les empiece a quitar el alimento a las células normales, a las células sanas. Y bueno, otra pregunta normalmente que es muy frecuente, ¿por qué matan las células cancerosas? Como les decía, las células cancerosas están en constante competencia con las células normales para alimentarse. Hay muchos estudios hoy en día científicos que demuestran que, por ejemplo, un ayuno intermitente o un ayuno de 3 días en pacientes con cáncer de mama disminuyen el tamaño de los tumores y ya pueden ser operables, y esto porque no alimentas al tumor. Pero hay otros estudios donde muestran cómo se activan canales iónicos, van muy de la mano con los canales iónicos que alimentan pues, el calcio, se alimentan mucho de calcio, ¿sí? Y que una dieta restringida en puede también ayudar a que se disminuya su crecimiento. Aquí podemos ver, estas son imágenes de microscopía confocal que están marcadas, ¿sí? Lo azulito está marcado con algo que se llama DAPI, que básicamente se internaliza en el núcleo, en el ADN, y expresa esta onda de luz. Normalmente es en 440 nanómetros, y luego podemos observar lo rojo y algo verde aquí en las células cancerosas. Bueno, en estas células lo que muestra básicamente es la fosfatidilcerina, es un lípido muy presente en las células cancerosas, ¿sí? Y en comparación de una membrana normal, pues tiene la fosfatidilcerina a nivel, ¿no? No tiene un excedente como aquí vemos. Y es lo que podemos mostrar la diferencia. Aquí, por ejemplo, vemos lo que les decía, que normalmente estas células las normales están como que agrupaditas. ¿Por qué? Porque crean conexiones, se comunican entre ellas, y las células cancerosas no, están más dispersas, no tienen no tienen tantas adhesiones entre células. Y bueno, una manera de prevenir el cáncer es lo que se le conoce mucho ahorita a epinutrición. Bueno, básicamente la epigenética es la ciencia que está demostrando, o sea, está al tope de todo. La epigenética es cómo un factor externo puede cambiar todo lo interno mío, ¿sí? Como que el consumo de brócoli, por ejemplo, en el brócoli, pero a la temperatura, a la cocción que debe de estar, puede activar genes que ayudan a desactivar
otros genes que son genes cancerígenos, ¿sí? Este es un ejemplo muy claro de la epinutrición, cómo los alimentos que nosotros consumimos al día pueden ir cambiando esta expresión de estos genes malos por genes buenos. 20 minutos de ejercicio al día, también puede cambiar la expresión de genes buenos, anticancerígenos, disminuyen la expresión de genes cancerígenos. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar un correo o podemos hacer una charla. De mi parte es todo. Maestra Daniela, Dígame. tengo una duda un poquito loca. Ajá. Llámesele, lo bueno que ya ve que los pensadores que nombró, pues algunos fueron quemados por la hoguera por sus ideas locas que ahora son revolucionarias, ¿no? Pero tengo una pregunta para usted. Am, Estamos hablando de evolución del ser humano conforme a lo que es el entorno, todo lo que es el entorno, llámese el ambiente, la alimentación, el clima, etcétera, 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 ¿no? Yo quería preguntarle de forma personal, esa es una duda que yo tengo, una teoría que yo pienso. ¿Cree usted que los cambios o las malformaciones, llámesele, o las mutaciones, tanto en los seres humanos como en ciertos animales, llámesele ahora los niños índigo que huelen los colores, am, sea una falla genética o realmente sea am, un esfuerzo por la naturaleza por querer evolucionar al ser humano a otro nivel? Como sabemos, cada periodo pues tiene su terminación y evoluciona. Me imagino que lo que usted mencionó sobre el Australopithecus, que al generar nuevas enzimas en su sistema digestivo, pues algunos a lo mejor murieron porque no aguantaron ese cambio y como lo dijo, sobreviven más fuerte. Sino, pero mi pregunta concreta es, perdón, ¿cree que las malformaciones o llámesele mutaciones en el ser humano de hoy en día, es un intento por adaptarse a la nueva realidad del siglo XXI o simplemente es un error genético? Muy buena tu pregunta. Fíjate que eso de los niños índigo, los niños cristal y eso es muy parte de la psicología, es muy propio del área de las neurociencias y hay estudios donde demuestran científicamente que hay un desorden de conexiones. Entonces yo no te podría contestar si es un paso evolutivo hacia adelante o un paso evolutivo hacia atrás. Lo que sí te puedo dar o orientar es que nosotros podemos ver evolución, por ejemplo, en nuestras muelas. Puedes hacer un censo de cuántos niños le van a salir o le están saliendo las muelas de juicio, ¿sí? Hay personas que ya no les están saliendo las muelas de juicio. ¿Por qué? Bueno, este es un paso evolutivo muy grande porque podemos ver que nosotros con la dieta que llevamos ahorita ya no las necesitamos, ¿sí? Ese sí es un paso evolutivo hacia el frente. Pero, ¿qué tan hacia el frente está este paso? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hay muchísimas preguntas que no te podría contestar, pero te puedo recomendar un libro que a lo mejor ahí sí puedes encontrar bien la respuesta, que se llama How Many People Can There Support? Este libro es de John Cole. Son como 6, 7 tesis doctorales que hablan del paso evolutivo y también hablan de un poco de hacia dónde nos estamos dirigiendo hoy en día con todos estos cambios. Te abarca desde los babilonios hasta el actual con los niños cristal, índigo, los que tienen TDAH, todo este tipo de niños. Sí, también, bueno, me quedó súper claro y como dice, siempre he tenido esa pregunta, digo loca pero interesante al mismo tiempo. Entonces, también cree que ciertas enfermedades, un ejemplo, antes la varicela era mortal. Conforme fueron pasando generaciones, 2 generaciones, ya los bebés, los niños, generaron cierta resistencia y es cuando los exponían o cuando yo le digo a mi amiga, ay, tu hijo tiene varicela, déjame que se junte con él para que se le pegue. ¿Cree que eso sea un proceso evolutivo para ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer?
No, mira, ahí está un poco mal enfocado. En el caso de la varicela, normalmente siempre ha habido pandemias en el mundo, siempre ha habido un virus que arrasan con la humanidad. La Tierra cada cierto tiempo sí presenta o se presentan este tipo de situaciones en donde nos ve comprometidos a los más débiles inmunitariamente. ¿Sí? Por ejemplo, si tú pones a tu hijo, tú no sabes cómo está su sistema inmune, pero sí lo estás arriesgando a que posiblemente tenga un deceso, o sea, que realmente fallezca por no saber cómo está el sistema inmune, si sí va a aguantar esta carga viral de la varicela, ¿sí? Normalmente las mamás creen que es lo más saludable. Ay, si tiene varicela, júntense todos para que de una vez, pero no sabes cómo va a reaccionar. ¿Sí? Las vacunas hoy en día lo que están haciendo es que sobrevivan personas, sí, nos ayudan, pero ese es uno de los problemas que hoy estamos viendo con la sobrepoblación. Por eso la Tierra está mandando un grito de que ya no puedo aguantar más tierra, más personas en el mundo. Estamos consumiendo muchos recursos de la tierra, sí, pero realmente no puede darse en sí. Y acerca de lo de la inmunidad de rebaño, bueno, no es, no está siempre está condicionado, o sea, sí está condicionado de que al 2 o 3 decesos va a haber en ese tipo de inmunidad que se llama, bueno, lo del rebaño. Si tú juntas un grupo de 20, más o menos 3 son los que no van a soportar la carga viral y sí tienden a haber decesos. Si yo, por ejemplo, si le va a tocar, si no, pues por algo no te tocó, porque hay niños que a lo mejor compartieron o estuvieron con otro que tuvo varicela y este niño nunca lo presentó, o hay niños que hasta dos veces les dio varicela, ¿sí? No está 100%. La biología y la medicina es un mundo en que no sabes con certeza cómo va a reaccionar un cuerpo. Muchas gracias, maestra. Muy bien. ¿Algún otro de los que se encuentran presentes en la videoconferencia quieren hacer alguna pregunta? Sí, maestra, buenos días, yo. Adelante, maestra. Maestra Dani, en base a su experiencia, soy enfermera y mencionó pues que constantemente tenemos células malignas en el cuerpo. Entonces, ¿por qué en pacientes, después de varios estudios, no 1 o 2, sino hasta 6 estudios, entre ellos biopsia, un eco, clínicamente no hay la aparición de un cáncer? Hasta el 7º o hasta el 10º estudio que se hace es cuando se arroja un resultado de células malignas y el médico insiste por la aparición física del paciente. Vamos a suponer de una mama. La mama se torna de color negro, sin muchas, nada que se asemeja a una mama normal. Entonces no sé si se puede dar la respuesta. ¿Por qué después de varios estudios clínicamente no se arroja nada hasta después? Gracias. Sí, mira, Ana Lilia, fíjate que normalmente pasa eso, no nada más con el cáncer, sino pasa con muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes una célula cancerígena o 3, ¿sí? Que están ahí presentes y que apenas están en un proceso como tipo latencia, ¿sí? Están viendo qué onda, están como queriendo hacer su nicho, formarse y hacerse grandes. Entonces, pasa un tiempo y estas siguen viendo ese proceso hasta que hay algo que las detona y dice, ahora sí, tenemos las armas y hay que crecer. Eso normalmente pasa, ¿sí? Hay un montonal de teorías. Una de ellas es el ambiente en el que se encuentra, que todavía no está apropiado para ellas, pero que ellas ahí quieren estar. Entonces, a veces no se hacen los estudios adecuados,
¿sí? Por ejemplo, te mostraba una imagen de microscopía confocal donde se hace este tipo de estudios de proteínas. Ese tipo de estudios son más especializados, son muy costosos, pero son muy especializados para detonar o darte pauta de que posiblemente hay algo. Se hace una biopsia, se hace un corte en donde se fija la muestra, se ponen estos anticuerpos para ver la presencia de, y ya se puede determinar, pero sí lleva un proceso en que dónde se va a fijar, dónde se van a fijar, dónde se van a poner y quién las va a suministrar, porque recuerda que estas células no se adhieren tan fácilmente, entonces a lo mejor ya estaba viajando por el torrente sanguíneo hasta que encuentra un lugar y dice, ah, de aquí soy. Y después de cierto tiempo, ahora están los cánceres silenciosos también. Los cánceres silenciosos también muestran ese tipo de apariencia o ese tipo de actividad. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Perdón, gracias. Oiga, la última, Dani, lo que dice pues de los cánceres silenciosos, a mí me quedó muy grabado de un paciente que llegó a urgencias, por un hipo de 3 días y se le hacen estudios y ya como luego al primer estudio sí, ahí sí arrojó un CA, en este caso un cáncer en fase terminal en el estómago, pero aparentemente toda su vida fue muy sano. ¿Ahí qué pudo haber pasado? Bueno, ser sano, te lo digo por experiencia propia, no quiere decir que vayas a estar bien, ¿sí? Acuérdate que la carga genética es muy propia de sí y puede haber cualquier cosita que detone que se te desarrolle el cáncer. Yo, por ejemplo, te voy a poner mi propio ejemplo. Yo tengo una enfermedad en la piel que se llama esclerodermia y es autoinmune. Yo soy súper saludable, soy triatleta, como súper sano, ¿sí? ¿Qué fue lo que detonó que yo tuviera problemas de colágeno? No lo sé. Así igual con este chavo que en su última instancia y el cuerpo pues que no está bien balanceado, que no hay una buena comunicación celular por los iones, se da este hipo y acude con ustedes. Ahí es cuando lo pueden detectar, pero ya es como que las últimas herramientas del trabajo y a veces es un proceso que nosotros en la biología lo vemos como procesos silenciosos, en donde el cuerpo, como tú sabes que le hace falta algo, ¿no? Sí tienes que estar muy abierto a que por más saludable que seas, no puedes ser más saludable de lo que ya eres. Por ejemplo, si tú consumes muchos antioxidantes, muchas verduras y haces mucho ejercicio, va a haber un límite. Y eso yo lo he comprobado, sí, con otros estudios que he realizado durante mis veranos de investigación o mis estancias de investigación, donde no se puede ser más saludable de lo que ya es, ¿sí? Lleva tu dieta balanceada, haz el ejercicio que se te recomienda, que son 150 horas a la semana como mínimo, y con eso, nena, con eso ya das pauta a que posiblemente te mantengas en una homeostasis, ¿sí? En ese equilibrio, y no dar pauta a que, bueno, no, es que necesito más de esto para estar más y ser más saludable. No, no se puede. Tus antioxidantes, tus enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, que son enzimas que constantemente están regulando este estrés oxidativo, haciendo esta homeostasis en los radicales libres, o sea, no puedes elevarlas más porque ocurre o sea, hay acciones contraproducentes, que dejas de ser saludable, ¿sí? Hay un artículo, si me puedes pasar un correo, te lo puedo enviar acerca de esto, de que no se puede ser muy saludable porque uno se empieza a oxidar, ¿sí? Y con mucho gusto te lo mando. Muchísimas gracias, la verdad, muy buen tema, ¿eh? Gracias, felicidades. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta de parte de ustedes, maestros, esperamos que esta charla
haya sido de interés para todos ustedes y sobre todo que pues veamos la posibilidad de aprovechar este contacto y este enlace que tenemos con la maestra Daniela Tena Favela para futuras conversaciones respecto al área de las ciencias biológicas. De nuestra parte, de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, de la Universidad de Guadalajara, Daniela, darte las gracias por segunda ocasión en haber aceptado esta conversación exclusivamente en esta mañana para los maestros del EREMSO, y también darte las gracias de parte de la maestra Olga Araceli Gómez Flores, directora de la escuela, así como del secretario, el maestro Jesús Apolinar Figueroa Martínez, secretario de la misma, quienes te agradecen esta oportunidad que nos brindas para conocer más sobre estos temas que son de interés, sobre todo en el área de la ciencia. Ayer tú decías que era una manera de hacer llegar la ciencia a los jóvenes de una manera amigable, amena, entretenida, ¿sí? Aquí hay un adolescente cerca de mí escuchando la videoconferencia y dice que está de acuerdo en todo lo que dijiste, que ella pensaba lo mismo, nada más que no se atrevió a hablar y a participar. Debe ser muy interesante que lo hiciera. Pero Sí. bueno, al final de cuentas es un ejemplo de que esto puede compartirse con los jóvenes y sobre todo que los maestros el día de hoy que estuvieron aquí vean esta posibilidad. Maestros del EREMSO, muchísimas gracias. Sabemos que traemos muchas actividades, pero el hecho de que se hayan dado esta oportunidad de compartir es uno de los grandes logros y éxitos de este tipo de actividades. Daniela, no sé si quieres comentar algo. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio que me dieron para contarles un poquito de estos temas. En serio, cuando gusten algún otro tema del área de médicas o del área biológica, cuenten conmigo. El motivo es básicamente promover la ciencia, que hoy en día está muy escaseada. La ciencia realmente está pues llegando muy por los suelos hoy en día. Necesitamos más científicos, necesitamos más personal que se dedique a esto, al área de la investigación. Somos muy poquitos, solamente el 1% de todo México, del 1 al 2% somos científicos, entonces hay que usarlo, porque México tiene mucho potencial para ser grande en la ciencia, pero diría Octavio Paz, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, mostrarle que sí, México sí tiene potencial. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, maestra María, adelante. Disculpe, muchas gracias, Daniela, gracias por todo lo que compartiste ayer y hoy, felicidades por tu labor y ojalá pronto podamos otra vez tener un espacio donde nos encontremos. Muchas gracias. Gracias, María. Sí, agradecer también a la maestra María, quien es el enlace y el contacto, quien nos ha ayudado a que este ciclo de conferencias se lleven a cabo. Sí, la maestra María ha sido un elemento muy importante para llevar a cabo todas estas videoconferencias que hemos tenido ahora sí, a raíz de la pandemia surgió esta idea y la verdad ha tenido éxito gracias al apoyo de la maestra María. Gracias, maestra, públicamente le hacemos un reconocimiento por todo ese apoyo. Y agradecerles también a todos ustedes sus comentarios, ¿sí? Decirles que los estamos tomando en cuenta para hacérselos llegar a la maestra y también por ahí están pidiendo el apoyo para que les compartas material, están compartiendo sus correos, les interesa saber de algunos otros temas. También es interesante, maestros, que ustedes nos hagan llegar la propuesta de alguno de los temas para ponerlos en la mesa con la maestra Daniela y para que en un futuro poder preparar alguna charla en relación a lo que a ustedes les interesa. Bien, pues sin otro particular, agradecerles a todos el haber estado aquí, desearles una bonita tarde y sobre todo decirles que seguimos y nos seguimos viendo en la próxima conversación.
Muchas gracias, maestra Daniela, un abrazo. Infinitamente agradecidos por esta oportunidad de donar este conocimiento a la comunidad universitaria. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.